Todos los aquí presentes tenemos una versión concreta de nuestro querido Cruzado de la Capa. Un personaje sombrío, atormentado por la tragedia, alguien que ha jurado frente a la tumba de sus padres combatir hasta el último día de su vida contra la delincuencia y la corrupción de Ciudad Gótica, un hombre que causa temor en el corazón de los cobardes y supersticiosos, un ejemplo de que la esperanza no siempre debe venir de la luz, sino también de la oscuridad. Pero seguramente ya saben que esta visión concreta del personaje no siempre perduró a lo largo del tiempo, pues durante casi 3 décadas, Batman fue visto como una burla, un personaje que combatía contra alienígenas, tenía una relación algo homoerótica con su colorido acompañante y usaba una cantidad de trajes y vehículos cada uno más extravagante que el otro. Pero ¿cómo pasamos de tener esta versión tan colorida y cambio de la encapotada a la sombría y trágica visión que tenemos hoy en día? Bueno, hubo varios autores que aportaron su granito de arena durante finales de los 60, pero hubo 2 que se destacaron por encima del resto. Me refiero al guionista Dennis O'Neil y el dibujante Neil Adams. Ambos artistas en sus apartados, ayudaron tanto visual como narrativamente a Batman a volver a la oscuridad que caracterizaban a sus tebeos originales y darle a la vez un soplo de aire fresco al personaje tras tantas décadas cargadas de ciencia ficción y humor absurdo que casi terminan por sepultar su imagen. Acompáñenme entonces, a revisar la historia que trajo a Batman de regreso a las tinieblas de Ciudad Gótica. Tras unos años de historietas influenciadas por el género noir y pulp en las aventuras de Batman, el impacto del libro La seducción del inocente escrito por Frederick Waterman fue absolutamente demoledor para nuestro querido murciélago. El escritor y psicólogo acusaba a Batman y Robin de fomentar la homosexualidad entre sus lectores. Estas acusaciones causaron un gran revuelo en esa época, por lo cual DC hizo lo posible por cambiar todos esos elementos sospechosos en el personaje y su universo. Por ejemplo, se implementó una batifamilia integrada por Batwoman, que hacía de interés romántico de Batman, y Batgirl, que cumplía el mismo papel pero con Robin. Otros personajes extravagantes que se inventaron fueron Ace el Batisabueso y el tan odiado Batiduende, un ser de otra dimensión que se consideraba el fan número 1 de Batman. También eliminaron la mayoría de crímenes y asesinatos que caracterizaban a las historias del personaje, al igual que toda su galería de villanos, exceptuando al Guasón, que pasó a convertirse en una versión boba e infantil, que era más un bromista que un peligroso homicida. Por último, cambiaron las tramas de crímenes y misterios por sumarse a la moda de aquellos años, la ciencia ficción. Así que Batman por esos años se vio inmiscuido en aventuras hilarantes con travesías espaciales, luchas contra alienígenas, viajes a otras realidades y demás locuras que dieron lugar a una de las épocas más nefastas del personaje. Este cambio tan abrupto no convencía a los lectores veteranos del personaje, pues la ciencia ficción pura y dura no era un género que le quedase de todo bien al Cruzado de la Capa. Era como el agua y el aceite, como perro y gato, como día y noche. Era imposible que los dos se combinasen bien. Las ventas no tardaron en caer lentamente. En 1967, el nuevo editor en jefe, Julius Schwartz, decidió renovar urgentemente al querido murciélago antes de que sus tiras terminasen siendo irremediablemente canceladas. Más allá de actualizar a Batman estéticamente incluyéndole su característico óvalo amarillo, Schwartz eliminó los elementos de ciencia ficción y la Batifamilia, suplantando a secundarios como Alfred por otros nuevos como la tía Harriet, evolucionando por fin a Robin de ser un niño a un adolescente y recuperando algunos villanos clásicos del personaje como el Acertijo, el Pingüino o Gatúbela. Lamentablemente, las ventas no aumentaron demasiado. Sin embargo, la editorial se vería sumamente beneficiada con la salida de la serie de televisión de Batman protagonizada por Adam West. Mientras la serie se mantuvo al aire, las ventas crecieron a un nivel apabullante, estando durante 3 años en primera posición en las listas de ventas. Batman superaba en ventas a Superman por primera vez en su historia, algo que no es raro en los tiempos actuales. Era tal la popularidad del personaje, que la serie de team-ups, Brave and the Bold pasó a ser una serie exclusiva de Batman haciendo equipo con otros héroes. También este empezó a tener un rol más importante en los cómics de la Liga de la Justicia, apareciendo casi siempre como la principal figura de las portadas. Sin embargo, esta primera Batimanía terminó siendo un retroceso para la vuelta a las raíces del murciélago, ya que los cómics del personaje adoptaron el tono paródico y sesentero de la serie de televisión. El intento de Schwartz por regresar al personaje a sus raíces oscuras había fracasado.
1970. Tras la guerra de Vietnam y la caída del movimiento hippie, las historias inocentes y con mensajes positivos perdieron rápidamente el interés del público. La sociedad nihilista de los 70s necesitaba historias con miradas más realistas y crudas que representaran a la actualidad de aquellos tiempos. Es con estos reclamos que empezó lentamente a fraguarse la conocida Edad de Bronce, que tenía el objetivo de entregarle a la gente las historias oscuras que tanto pedían. Estos tiempos eran una nueva oportunidad para reivindicar a Batman. Schwartz quería devolver las historias del murciélago a los ambientes nocturnos, con enemigos más aterradores y destacando los aspectos sombríos y vengativos del personaje. Varios artistas de la época se orientaron hacia esa dirección: Frank Robbins, Bob Brown, Dick Giordano, etc. Sin embargo, fueron los episodios de una dupla legendaria la que terminó conquistando a los lectores y lograron afianzar la imagen del nuevo Batman. Tras trabajar unos años en Marvel y Charlton Comics, Dennis O'Neil fue convocado para sumarse a las filas del nuevo equipo creativo de DC. O'Neil se encargó de renovar una gran cantidad de personajes de la editorial, con buenos y malos resultados. Con los buenos, escribió la clásica saga Sandman de Superman. Con la Liga de la Justicia introdujo temas sociales y políticos en las historias, además de agregar elementos como instalar al grupo en un satélite alrededor de la Tierra y emparejar a Canario Negro con Flecha Verde. Y hablando del Arquero Esmeralda, este tuvo un buen soplo de aire fresco a manos de O'Neil, pasando de ser una mala copia de Batman combinada con Robin Hood, a ser un héroe mucho más urbano con una personalidad más sarcástica y una ideología marcadamente marxista. Otras reinvenciones como la de Mujer Maravilla, que pasó de ser una heroína amazona a una superespía sin poderes, fueron un rotundo fracaso. Sin embargo, esta habilidad de O'Neil para ofrecer conceptos refrescantes y arriesgados, fue lo que hizo que Schwartz lo seleccionara para que utilizase su magia creativa con el personaje más popular de la editorial. Trabajando como portadista e ilustrador de cómics de terror en sus inicios, Neal Adams se fue haciendo un título de renombre en la editorial gracias a su trabajo en series como Deadman. Su marcado estilo realista con tintes góticos era el indicado para recuperar nuevamente la presencia amenazante del Caballero de la Noche y los oscuros callejones por donde se movía. A pesar de que sus colaboraciones no constituyeron un equipo creativo fijo de ninguna serie del murciélago, pues O'Neil y Adams también trabajaron en otros cómics de Batman con otros dibujantes y escritores durante esa época, fueron identificados desde entonces como los autores más representativos del Batman de la Edad de Bronce, y razones no faltan. Empezando por aspectos más superficiales, Neal Adams rediseñó al murciélago para darle un aspecto más amenazante y siniestro. Alargó los cuernos de la máscara y le achicó los ojos para quitarle ese aspecto amigable y santurrón que el personaje había llevado por más de 30 años. Además, le dio a la capa una longitud casi fantasmagórica y siniestra. Aquel Batman que daba la impresión de ser enano y algo gordito y el cual los lectores de los 60 habían adolecido, desapareció con la llegada de Adams. El Batman de Adams era atlético y musculoso, aunque más esbelto que Superman. Su anatomía lo hacía ser tremendamente dinámico, pues se la pasaba en todas sus historias corriendo, saltando, escalando, abriendo sus extremidades y haciendo poses tremendamente ágiles. Sí, era un Batman mucho más estilizado que el de versiones anteriores, pero seguía transmitiendo fortaleza física. Podías verlo boxeando como un peso pesado o siendo tan ágil y ligero como un acróbata. Esto también se adoptó a su estilo de combate, pues se asemejaba bastante al empleado por Bruce Lee y otros artistas marciales asiáticos. Esto sumado a la habilidad de Adams de dibujar secuencias de acción dinámicas, nos entregaba un Batman al que daba gusto ver pelear. Estas características hacen que este Batman recuerde bastante al justiciero enmascarado de Marvel, Daredevil. En cuanto a su personalidad, el Batman que nos ofreció O'Neil era una versión muy humana y vulnerable del personaje, una que mostraba sus emociones y a la que incluso se lo podía sorprender, pues está muy alejada de la versión ultra seria, estoica e infalible a la que lamentablemente estamos acostumbrados.
Esto sin embargo no hizo que no fuera intimidante, pues O'Neill le dio una presencia que hacía a los malandros hablar sin que el caballero de la noche les toque un pelo, característica que se volvería clave en el personaje con el pasar de las siguientes décadas. Sorprende también ver lo hablador que era este Batman, incluso con los mismos enemigos a los que se enfrentaba, algo que desentonaba un poco con la presencia amenazante y espectral que trataba de transmitir. Pero se entiende debido a la narrativa de la época, que se caracterizaba por tener personajes que lanzaban exposición en forma de diálogo, algo que por suerte se iría utilizando cada vez menos con el correr de las siguientes décadas. Otra característica es que este Batman es bastante orgulloso y arrogante, pues es consciente de su brillante intelecto y asombrosas habilidades, cosa que presume de vez en cuando. También es bastante reflexivo, cuestionándose a cada rato algunos aspectos de su vida, sus decisiones y sobre todo, de la violencia que emplea. Esto no es raro sabiendo las posiciones pacifistas que O'Neill tenía profundamente arraigadas. El último aspecto notable sería el carácter viajero de este Batman, el cual no está encasillado en Ciudad Gótica, sino que lo vemos viajar por distintas partes del mundo: España, México, el Himalaya o los desiertos de África. Circunstancia muy bien aprovechada por Adams para demostrar su increíble habilidad como paisajista. Para el punto en el que O'Neill y Adams entraron a la ecuación, Batman había pasado por radicales cambios. Dick Grayson se había marchado a la universidad, volviendo a Batman de vuelta a sus orígenes como vigilante solitario. A su vez, Bruce se había mudado de su mansión a un penthouse en la cima de la Torre Wayne, abandonando de paso la baticueva con todos sus estrafalarios aparatos y vehículos, quedándose solo con su baticinturón y un nuevo batimóvil, que lucía un diseño más elegante y discreto. Todos estos cambios se dieron bajo el pretexto de que Batman estuviera más cerca de las amenazas de la ciudad y de paso no verse tan influenciado por los recuerdos del hogar de sus antepasados. Con este contexto, O'Neill y Adams escribieron algunas de las historias más importantes e icónicas del personaje. Bruce Wayne viaja a México para asistir a una fiesta de Juan Muerto, un reconocido mafioso. En sus tierras, descubrirá el escabroso secreto que guarda el hombre y su esposa que lo llevará a luchar contra fuerzas sobrenaturales. La trama de este cómic hoy en día no sería muy llamativa para ningún lector, pues el giro de tuerca se ve venir a kilómetros y no ocurren acciones o escenas que hayan quedado marcadas en la memoria, pero sería una falta de respeto no incluirla entre las historias más importantes del murciélago, pues esta aparentemente insignificante historia, según muchos expertos en el tema, marcó el fin de la odiosa Edad de Plata y el verdadero comienzo de la Edad de Bronce de los cómics. La acción transcurre en un escenario siniestro y exótico para la mentalidad anglosajona de esa época como lo es México. Lo que le da la oportunidad a Adams de maravillarnos con sus asombrosos, pero tétricos paisajes. Los antagonistas, los Muerto, no son los típicos villanos unidimensionales a pesar de cometer actos malvados como el asesinato, sino que están dominados por la egolatría y un profundo miedo a la muerte, algo que se alejaba de los cánones de la época, donde ver el punto de vista del villano era muy raro. Estos elementos son característicos del género gótico, por lo cual este TVO puede encajar sin problemas en esos parámetros, y los dibujos de Adams no hacen más que consolidar esta visión. Puede que este y posteriores relatos de la dupla como La Noche del Segador, estuvieran inspirados por el regreso de la moda de las historias y personajes clásicos de terror. Y sin duda, fue todo un acierto subir al carro a Batman si así fue el caso. En este cómic, quizás impulsado al género al que pertenece, Batman vuelve a ser de nuevo tras tantas décadas, un personaje espectral y terrorífico. Los criminales vuelven a tenerle miedo al punto de huir de él. De hecho, aquí se empezó a gestar la idea de que algunos criminales piensan que Batman no es un ser humano, sino un demonio o un metahumano. También el ambiente misterioso y terrorífico del cómic funciona aún mejor sin la presencia de Robin, que sin duda hubiese desentonado bastante con la naturaleza de la historia. Puede que a día de hoy este cómic no sea del agrado de muchos, pues el realismo se apoderó casi por completo del personaje y sus historias gracias a cierto autor sobrevalorado, pero Batman en sí es un personaje que puede encajar en esta clase de historias si se tiene el debido tacto, como es el caso en este TVO. Además, recordemos que el personaje no era ajeno a historias sobrenaturales de terror. ¿O alguien se olvidó de la saga del monje loco?
Esta es una de las historias más infravaloradas de la dupla, pero sin embargo, algunos fanáticos la recordamos con mucho cariño. La historia nos narra la persecución que emprende Batman en una noche tormentosa para atrapar a un mortífero criminal llamado Kane Wiggins. Durante el enfrentamiento, ambos contendientes se encuentran a unos fenómenos de circo que acampaban en una casa abandonada en medio de las montañas. La trama se complica cuando ocurre un asesinato y el mejor detective del mundo deberá resolverlo. Siendo sinceros, el misterio es absurdamente predecible, pero lo verdaderamente importante de la historia son los miembros del circo y cómo estos se muestran mucho más humanos que el criminal Wiggins o el propio Batman. El relato está cargado de una atmósfera triste y decadente, pero al mismo tiempo también emana una humanidad y filantropía difícilmente presentes en la mayoría de historias de la época, que se iban hacia un extremo completamente negativo o positivo. Neal Adams le da un ritmo dinámico a la historia, tanto así que en este cómic es donde más se nota que los textos que O'Neill agregaba a las escenas de acción estaban de sobra, pues los dibujos de Adams se entienden perfectamente sin necesidad de un narrador explicando la acción. También les dota bastante humanidad a los rostros de las abominaciones de circo, algo que hace recordar a otros freaks del cómic como los X-Men, que curiosamente Adams estuvo dibujando en años anteriores. Esta es, sin duda, la historia más conocida y representativa de la dupla, pues dio origen a uno de los villanos más interesantes de la galería de Batman. Ra's al Ghul. La presentación de este personaje es simplemente impecable y toda una declaración de intenciones de que este villano no va a ser uno cualquiera, pues descubre la identidad de Batman de una manera tan rápida y súbita que nos refleja el nivel intelectual y de deducción que tiene este hombre. Su intención, sin embargo, no es matar a Batman o hacerle algún mal, todo lo contrario, desea casarlo con su hija y convertirlo en su sucesor, aquel hombre que liderara su organización, la Liga de Asesinos, cuando él ya no esté. ¿Y cuál es el objetivo de la organización de Ra's? Arrasar con la civilización y devolver la Tierra a la Edad de Piedra, donde el hombre y la naturaleza vivan en armonía sin afectarse uno al otro. Estamos entonces ante un antagonista gris, alguien que no busca su propio beneficio, sino un bien común según su retorcida mente. Obviamente, Batman se niega ante tal petición, pero Ra's no acepta un no como respuesta y tratará de presionar con todos sus métodos e influencias al Caballero de la Noche para que finalmente sucumba ante el destino que él desea. Para Batman, Ra's es un oponente que lo supera en edad, experiencia y conocimiento, algo que pone a prueba en cada aspecto al murciélago, alguien que de ninguna forma puede ser comparado con otros villanos como el Guasón o el Acertijo, pues Ra's está hasta cierto punto cuerdo. También se podría considerar como una enfermiza figura paternal, pues la admiración que se tienen uno hacia el otro es similar a la de padre e hijo, no por nada el objetivo de Ra's es convertirse en su suegro. Es una rivalidad muy extraña, sobre todo para Batman, que está acostumbrado a sentir cierto desprecio o lastima por sus enemigos más mortíferos. Otro personaje memorable que salió de esta saga, y que seguramente se ha convertido en el favorito de muchos por razones no muy cristianas, es la hija de Ra's, Talia al Ghul, que sería otro de los muchísimos intereses amorosos que ha tenido Batman a lo largo de su historia, pero que sin embargo, ha logrado ser de los más perdurables, y por mucho más que ser una simple cara bonita. Sobre todo por el conflicto de lealtades que tiene entre obedecer las órdenes de su padre o apoyar al hombre que se ha robado su corazón. Pasando a la trama, el tono de la misma recuerda bastante a las películas clásicas de James Bond, razones hay de sobras. Los viajes que hace Batman por todo el globo en busca de Ra's, el papel de Talia como mujer fatal y agente doble, o la malvada organización de Ra's y su influencia a nivel mundial. Sin embargo, como dije al principio, no hay una trama tan fija exceptuando los dos números finales, la mayoría son historias donde Ra's está de una u otra forma involucrado. Algo que le resta algunos puntos, pues parece que la trama se va construyendo sobre la marcha y que no hay un hilo argumental fijo. Además, algunas cosas suceden de maneras absurdamente convenientes, como que Batman se encuentre en una zona nevada con una campeona de esquí que casualmente resulta tener cuentas pendientes con el villano y se una a la búsqueda, ayudando a Batman a atravesar la nieve gracias a su habilidad. El final sin duda, es lo más recordado de la saga. El duelo de espadas entre Batman y Ra's, en el que ocurren los momentos más memorables.
como Ra's expresando su profunda y hasta enfermiza admiración por Batman, la traición de Talia hacia su padre y el triunfo final de Batman gracias a la ayuda de su amada. Este duelo se convirtió en todo un momento icónico, no por nada ha sido adaptado en series animadas, el cine y hasta homenajeado en cómics más actuales. En conclusión, la saga de Ra's al Ghul es una historia que, aunque con sus fallas debido a la estructura narrativa de aquella época, ha logrado quedarse en la memoria de los fanáticos debido a los personajes y elementos que introdujo y que se quedaron para siempre en la mitología del murciélago. Esta historia tiene una importancia esencial para uno de los villanos más trágicos con los que el murciélago se ha enfrentado, pues tras andar desaparecido durante más de 17 años, Dos Caras volvió a las viñetas. Repasando brevemente su historia, el personaje había sido uno muy típico de la Edad de Oro, aunque quizás no tanto como el Guasón o el Pingüino. Sin embargo, tras finales de los 50 y tras la extrema censura que estaban teniendo los cómics gracias al libro de la seducción del inocente, el personaje fue eliminado de las páginas de los cómics, su deformidad lo hizo inaceptable para los nuevos estándares puritanos. Ni siquiera pudo emerger al igual que otros villanos a mitades de los 60 como Catwoman o el Acertijo. Curiosamente estuvo a punto de aparecer en la serie de televisión de Adam West, pero debido nuevamente a su grotesco aspecto, ese episodio nunca se llevó a cabo. Sin embargo, O'Neill y Adams lo trajeron de regreso para esta historia. La trama trata sobre Batman descubriendo que Dos Caras ha regresado y que está detrás del robo, el hundimiento y el levantamiento de un viejo barco de 2 mástiles. ¿Cuál es la razón detrás de tan extraño crimen? Batman deberá averiguarlo. Esta historia también se destaca por introducir un elemento clave del personaje en la actualidad: la utilización de una moneda para determinar sus decisiones. En cuanto al apartado del dibujo, Adams esboza a un Dos Caras con una deformidad más monstruosa y horripilante que la de su encarnación de los 40, algo que lo hace ver más realista y a su vez, más aterrador. Este rediseño sería perfecto si no fuera por la falta de su característico traje bifurcado, que hace sentir al diseño algo incompleto. El regreso de Dos Caras al universo de Batman es una de las cosas más importantes que debemos agradecerle a la dupla de O'Neill y Adams. Desde su reaparición, Dos Caras se convirtió de nuevo en un villano recurrente, abandonando poco a poco la condición de villano menor hasta convertirse en uno de los mayores oponentes de Batman, así como uno de los favoritos de los fanáticos, incluidos este servidor. Como cierre con broche de oro a su aclamada colaboración, O'Neill y Adams decidieron contarnos una historia con el regreso del mayor enemigo del cruzado de la capa, el Guasón. Si Batman estaba pasando un mal momento durante la Edad de Plata, en peor situación había quedado su archienemigo. El asesino en serie que aterrorizaba a Ciudad Gótica se había convertido en un ladrón y bromista sin gracia cuyo delito más grave era el vandalismo. El príncipe payaso del crimen anduvo desaparecido durante 4 años hasta que en 1973, O'Neill y Adams decidieron resucitarlo trayéndolo de vuelta a sus raíces, la de un payaso homicida. En esta historia, el Guasón, tras escapar del psiquiátrico, empieza a asesinar uno por uno a los miembros de su vieja banda, pues piensa que uno de ellos lo delató para que la policía lo encerrara. Batman, al saber de la noticia, deja el resto de sus casos para concentrarse únicamente en este, pues sabe que el príncipe payaso del crimen es prioridad. Este cómic trae de vuelta todos los elementos originales que tenía el Guasón en sus inicios, como es la baraja del comodín como carta de presentación, la sonrisa tétrica en los cadáveres, y por supuesto, sus retorcidos asesinatos. Un momento destacable del cómic es sin duda uno donde, por un descuido del Caballero Oscuro, este queda a merced de su tan odiado enemigo, quien para sorpresa de los lectores de la época, decide no matarlo, pues no quiere que su victoria sea producto de la suerte, sino por la superioridad de su locura frente a la burda racionalidad de Batman. Lo odia y lo necesita al mismo tiempo. Es la primera vez que esta enfermiza obsesión del Guasón hacia Batman aparece tan claramente en un cómic, algo en lo que profundizarían autores posteriores como Frank Miller o Alan Moore.
En cuanto a la caracterización estética que Adams nos entrega, es un poco menos memorable que el de Dos Caras, pues sacando su peinado claramente setentero, su indumentaria es bastante ordinaria y nada destacable. Este último cómic llega a estar por encima de la saga de Rush, pues al ser una historia más corta y simple, parece mejor realizada y no se nota ese ritmo inconexo y forzado de la otra. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante uno de los mejores trabajos de Neil Adams, que como mencioné anteriormente, nos entregó un Batman imponente y atlético como nunca antes lo habíamos tenido, que regresó de nuevo al personaje a sus orígenes más siniestros. Su forma de dibujar rostros es digna de mención, pues logra esbozar expresiones muy realistas y que reflejan el ánimo de los personajes a la perfección sin emitir palabra alguna. Este dinamismo también se traslada a las manos, que parecen acoplarse a las emociones del personaje. Entre sus ilustraciones más destacables, se encuentran el rescate de Batman a Fleety, el duelo de espadas entre Batman y Ra's, la primera aparición del Segador, y la persecución con el Guasón. Sin duda, Adams es uno de los dibujantes más importantes del cruzado de la capa, su visión del personaje marcó un antes y un después en los cómics. Al igual que el del legendario Jack Kirby, su estilo de dibujo y su escuelita y su influencia perdura hasta nuestros días. Por más que estas historias estén entre mis favoritas del personaje, siendo objetivos, no es de los mejores trabajos de Dennis O'Neil ni de lejos. Las historias son extremadamente simples y lineales y no contienen la profundidad de otros trabajos como la serie de Linterna Verde, Flecha Verde o de Batman Veneno. Esto no sería un problema si no fuera por los agujeros o conveniencias de guión, sobre todo en la saga de Rush. Los diálogos se sienten algo acartonados y sobreexplicativos, además que en los textos que acompañan a la acción no hacen más que detallar lo evidente, aunque en su defensa, esto en sí era la norma en esa época. Quizás sea que por la naturaleza esporádica de su participación, no podía sentarse a pensar bien a fondo el subtexto de sus tramas o pulir bien sus guiones. Eso sin embargo no quita que sus historias se hayan vuelto muy icónicas debido a todos los elementos que introdujo y que desempolvó de antiguos cómics. Además de que el ritmo de las historias es muy entretenido y no se hace tan difícil de leer como otros cómics de los 70s. Para finalizar, vuelvo a recalcar que muchos elementos que le atribuyen a Adams y O'Neil no son exclusivos de su colaboración. Todas las series del murciélago iban más o menos por esa dirección en esa época, pues era un mandato editorial. Así que en los 70 se realizaron muchas historias con un Batman solitario y nocturno que luchaba contra mafiosos corruptos o resolvía misterios sobrenaturales. Sin embargo, ¿por qué las historias de esta dupla son las más recordadas? Pues quizás sea porque, sacando los nuevos elementos que introdujo a la mitología del murciélago, representan a la perfección el tono oscuro y lúgubre del Batman post-serie de Adam West como ninguno de los otros autores, y además, porque están exquisitamente bien dibujadas.